¿Se acuerdan que escucharon una risita irónica? Eso era importante. Sintieron como una risita medio irónica. ¿Se imaginan quién era? Imagínense. Así terminaba el capítulo anterior. Nos dimos vuelta y con la boca abierta vimos al abuelo perfectamente disfrazado de detective, con gorra y capita a cuadros, lupa, pipa y patillas. Toda la vida fui detective diplomado, dijo el abuelo desdeñosamente, lustrando la pipa en la manga. Me alegro mucho, respondió el señor Caroso, tendiéndole la mano. Y ahí nomás lo contrató para que realizara inmediatamente la investigación. Todas las sospechas recaen sobre el acusado Dylan Kifke, rugió. No se apresure, le contestó el abuelo con calma. La culpable bien puede haber sido la pelota. No, señor. La pelota estaba jugando tranquilita en el jardín. Permítame esa pelota, insistió el abuelo con la pipa entre los dientes. Yo me asomé a la ventana y le pedí a Dylan Kifke que me alcanzara la pelota, cosa que hizo muy obediente. El abuelo la observó por todos lados con lupa y murmuró: esperemos que llegue la policía y lleve detenida a esta pelota por sospechosa. Eso sí que no lo voy a permitir, San Piolín, rugió el enanito. Pero el abuelo lo interrumpió tranquilamente diciendo: prosigamos con la investigación. Primero tenemos que saber dónde se produjo el bochinche, y cuáles son los daños materiales. Me parece que el ruido vino de la sala, dije. Aquí están todas las tacitas intactas. Entonces pasemos a la sala, dijo tranquilamente el abuelo, indicándonos el camino con la pipa. Y allá fuimos los tres de la manito. Ya no había sala. No había más que un montón de vidrios de todos colores hechos añicos. Ni rastros quedaban de la cuna de cristal de la pelota, ni los marcos de las preciosas ventanas locas que se movían como un caleidoscopio. Nos quedamos los tres en silencio, mirándonos las puntas de los zapatos. Yo sentí que se me escapaba un lagrimón. Bajó rodando y después hizo clink al estrellarse contra los vidrios rotos que alfombraban el suelo. El señor Caroso se había quedado inmóvil, con el gorro en la mano y la cabeza agacha. Lo acaricié un poquito para reconfortarlo, porque me imaginé muy bien qué grande sería su tristeza. Una sala tan linda, única en el mundo. ¿Quién fue? Lloriqueaba. ¿Quién me rompió mi preciosa salita? ¿Quién? Señor, le dijo el abuelo, poniéndole la mano sobre el hombro. Ese es uno de los más grandes misterios de la historia de Golubú. Pero ya lo develaremos, con ayuda de mi pipa, mi lupa y mi extraordinaria inteligencia. El abuelo estaba cada día más modesto. Sacó una libretita del bolsillo, del bolsillo trasero de sus bombachas de golf y anotó: el caso de la sala desaparecida. Lo primero que tenemos que hacer, dijo después el abuelo guardando la libretita, es interrogar a todas las personas que están alrededor de la casa. Pero no vamos a terminar más, abuelo. Son como 800.000 personas. Entre ellas está la culpable, dijo el abuelo chupando la pipa. Salimos al jardín, donde toda nuestra comitiva acampaba debajo de los árboles y arriba de los tréboles. Todos tenían cara de distraídos y de inocentes, cosa que me resultó muy sospechosa. El abuelo se trepó a un tronco de frente al público y dijo con voz calma y sonora: en este palacio acaba de suceder una terrible desgracia. ¿Qué desgracia?,
Preguntaron todos haciéndose los inocentes, cuando allí la tenían, frente a sus propias narices, a la sala hecha añicos. ¡Manos criminales! ¡Han destrozado la sala del señor Caroso!, dijo el abuelo. ¡Uy, ah! ¡De veras! Comentaron todos como si no la hubieran visto, ¿no? ¡No la habíamos visto!, dijo un embajador, y a mí me pareció un mentiroso desvergonzado. ¿Tampoco escucharon el bochinche?, preguntó el abuelo. No, dijo el comisario, como estuvimos todos cantando zambas. Les ruego encarecidamente, insistió el abuelo, que colaboren conmigo en la investigación, para que no cometamos la injusticia de condenar a un inocente. Les ruego que se aparten un poco, pidió el abuelo, y se mantengan alejados del lugar de la catástrofe, porque con mi lupa voy a estudiar las huellas del terreno. Todos retrocedieron en silencio, mientras el abuelo, en 4 patas, se puso a estudiar el suelo con su poderosa lupa inglesa. El señor Caroso lloraba junto a mí, cubriéndose los ojos con mi delantal. Y ahí terminó el capítulo 32. ¿Qué les parece? ¿Nos quedamos acá o podemos seguir un capítulo más para ver qué sucedió? Bueno, como veo que están con muchas ganas, voy a seguir un capítulo más. Capítulo 33. Pobre señor Caroso. Yo le acariciaba la cabezota al enanito y trataba de consolarlo. No se aflija, señor Caroso. Entre todos vamos a reconstruir su sala. Y mientras tanto, ¿dónde va a dormir la pelota?, preguntaba, hipando inconsolable. A los pies de su cama, señor Caroso. No, no le gusta. A medianoche tiene pesadillas y salta sobre mi cama y me asusta. No se aflija. El abuelo va a descubrir al culpable. Y como castigo, lo va a obligar a reconstruir su sala. Mi preciosa salita, con ventanas locas de todos los colores. Para distraerlo, lo invité a la cocina a preparar una sopita de avena para Dailan Kifki. Me extrañó no ver a un solo sirviente en el palacio, ni a un solo cocinero en la cocina. No se ven, pero hay muchos, me explicó el enanito. Tuve que cocinar de rodillas porque la cocina era muy chiquitita. Cuando salimos a llevarle la sopa a Dailan Kifki, el abuelo seguía gateando alrededor de la sala destruida, olfateando el suelo como un sabueso y observándolo viscamente a través de su lupa. ¡Una hormiga!, decía el abuelo, y la anotaba en su libretita. ¡Una cucaracha con peluca!, decía el abuelo, y la anotaba como sospechosa. ¡Una lombriz empachada!, y la anotaba. ¡Ay, no va a terminar más!, pensé yo alarmada. De pronto el abuelo se detuvo y hundió la nariz en el suelo. Miró y remiró con la lupa. Comparó lo que miraba con la hormiga, con la cucaracha, con la lombriz. Sacó una regla y un compás y midió bien lo que miraba. Lo anotó en su libreta y vino a decirme al oído: me parece que ya lo tengo. ¿Al culpable, abuelo? Ajá. No es Dailan Kifki, ¿verdad? Eso lo vamos a comprobar inmediatamente, dijo con calma. He encontrado una huella, que es una circunferencia de 1 centímetro de diámetro. Ahora falta ver cuánto miden las patas de Dailan Kifki. Si son de la misma medida, sin duda el culpable es él. Hay varias huellas idénticas. Me parece que las patas de Dailan Kifki son un poco más grandes. Abuelo, eso hay que comprobarlo con mi regla y mi compás.
Tráeme al acusado inmediatamente. Fui a buscar a Dailan Kifki, que había terminado su sopita, y lo llevé de una oreja a comparecer ante el detective. Perfectamente, dijo el abuelo. Procederemos a efectuar la investigación cronológica, numismática y peripatética de las huellas dactilares de este proboscidio, en comparación filatélica con los rastros paralelepípedos y sintomáticos descubiertos en el terreno adyacente. Cosa que, sin duda, quería decir que iba a ver si las patas de Dailan Kifki coincidían con las huellas descubiertas en el barro. El abuelo sacó su libretita y comprobó la medida de las huellas. 1 centímetro. Luego tomó la regla y el compás y con mi ayuda le doblamos una pata a Dailan Kifki y el abuelo le midió la planta cuidadosamente. 48 centímetros 15 milímetros, dijo el abuelo y anotó en su libretita. ¿No ve? Le dije, las huellas no son de él. Para mayor seguridad vamos a comprobarlo en la práctica. Y colocó la pata de Dailan Kifki sobre uno de los agujeritos descubiertos en el terreno. Sobran exactamente 47 centímetros y 15 milímetros, dijo. Por lo tanto, estas huellas no pertenecen al acusado. Yo suspiré, aliviada. Las huellas eran unos agujeritos redondos, distribuidos sistemáticamente. De zapato no son, pensé. De monopatín tampoco. De gallina tampoco. Son huellas muy raras, comentó el abuelo. Yo diría que son huellas de un animal con una sola pata. ¡Tonterías!, me dijo. ¿Conoces acaso algún animal que tenga una pata sola? A ver, me puse a pensar con el dedo en la frente. El caracol no tiene ninguna. La mosca tiene varias. Pero ¿para qué va a molestarse en caminar si puede volar? La mesa tiene patas, pero no es animal. ¡Ya lo tenemos!, interrumpió el abuelo. Tienes razón, el culpable bien puede tener una o más patas, pero no ser animal. Una sola pata, y me dolía la cabeza de tanto pensar. ¡Ya lo tengo, abuelo! ¡Ya lo tengo!, grité alborozada. ¡Un paraguas! ¡Eso es!, gritó el abuelo, abrazándome con lágrimas en los ojos. ¡Estas huellas son de paraguas! ¡Siempre lo supuse! Pero abuelo, le dije tratando de calmarlo, ¿no me dirá que un pobre paraguas puede haber causado semejante terremoto? ¿Por qué no?, me contestó el abuelo misteriosamente. Y se alejó hacia donde estaban los curiosos, los personajes, los vecinos y todo el mundo tomando mate con cara de inocente. El abuelo se detuvo a mitad de camino, sacó su libretita y anotó: el caso del paraguas asesino. Continuamos un capítulo más como regalo antes de las vacaciones. Aparte se lo recontra merecen por todo el trabajo que vienen haciendo, maravilloso. Capítulo 34. El abuelo se trepó sobre una piedra, tocó la campana, talán, talán, y chistó varias veces enérgicamente hasta que logró imponer un silencio impresionante. Entonces dijo, escuchen: ¡alumnos! ¡Presentes!, contestaron todos, muertos de miedo, de Chucho, de Cuiqui, de Julepe. Luego de varias investigaciones, dijo el abuelo, y gracias a mi lupa y a mi pipa, he descubierto que el culpable o cómplice principal de esta espantosa catástrofe tiene una sola pata y por lo tanto es un paraguas. ¡Oh! De la multitud se desprendió un murmullo de asombro. ¡Oh! ¡Oh! Ruego a los presentes, continuó el abuelo, que el que sea poseedor de un paraguas se presente de inmediato en esta seccional. Y allí se quedó, escrutando con ojos de prócer
y esperando que el paraguas culpable apareciese. Pero nada, nadie se movía. ¡Último aviso!, previno el abuelo severamente. Advierto a cualquier paraguas, vivo o muerto, seco o mojado, que se encuentre entre ustedes, que se presente de inmediato. Y entonces se oyó una voz chillona que protestó de esta manera. ¿Para qué quiere un pobre e indefenso paraguas si todo el mundo sabe que el único culpable es ese meterete de elefante? Yo me puse furiosa al oír semejante calumnia, y a Dailan Kifki no les digo nada. Revolvió las orejas y la trompa como para comerse a mi tía Clodomira. Porque era ella la que había hablado, muy indignada, señalándolo con su paraguas. Enseguida se puso a discutir con el abuelo y todo el mundo empezó a comentar, discutir, tomar partido y apostar por uno o por otro. Fue tan grande, escuchen, el bochinche, que nadie se dio cuenta de que mi tía revoleaba el objeto buscado. Su paraguas, ese famoso paraguas que no abandona en el paragüero ni para dormir. En mitad de la pelea el abuelo se dio cuenta y gritó: ¿pero cómo se atreve a acusar a ese pobre elefante, inocente, cuando usted tiene en su propia mano y a la vista de todo el mundo al verdadero culpable, su paraguas? ¿Qué? 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 ¿De parte de qué? ¿Qué dice? Tartamudeó mi tía Clodomira, mirando fijamente su paraguas, bizca de asombro, ya que con tanta discusión ni ella se había dado cuenta de que lo tenía en la mano. ¿Qué quiere hacerle a mi pobrecito paraguas, que nunca le hizo mal a nadie? Llorisqueó por fin mi tía. Comprobar si sus huellas coinciden con las que tengo anotadas en mi libretita, rugió el abuelo, arrebatándole el paraguas. No necesito decirles que mi tía Clodomira se desmayó. Mientras los embajadores trataban de extraerla del macetón donde había caído, el abuelo medía y remedía la pata del paraguas, que como todo el mundo sabe, se llama contera, y la comparaba lupa en mano con las huellas. Al ratito, mi tía Clodomira volvió en sí, pero volvió a desmayarse cuando el abuelo dijo solemnemente: declaro que este paraguas es, si no culpable, altamente sospechoso. La multitud, mirando de reojo a mi tía Clodomira, dijo: ¡oh! Yo me acerqué al abuelo y le dije: abuelo, ¿dónde has visto un paraguas que camine solo y que pueda él solito romper una sala? No puede ser, dije yo. Es que no fue solo, chilló el abuelo. Fue de la mano de tu tía, como va siempre. Pero no puede ser. ¿Qué interés tenía en romper la sala del señor Caroso? Lo someteremos a un interrogatorio, dijo el abuelo, y allá se fue a interrogar a mi tía Clodomira. Cuando lo vio acercarse tan decidido, mi tía se atajó diciendo: yo no fui. Pero al ratito, acosada por el remordimiento, lo confesó todo. Yo, obedeciendo las órdenes del abuelo, tomé apuntes taquigráficos de la confesión de mi tía. La confesión de mi tía es tan importante que merece un capítulo aparte. Leyéndola, ustedes sabrán toda la verdad verdadera por boca del auténtico culpable. Yo no le he tocado ni una coma a la confesión, pero es posible que falten algunas palabras porque un gorrión me picoteaba el papel mientras yo tomaba nota, y según pude notar,
me parece que le gustaban algunas palabras, aunque estuviesen escritas en taquigrafía. Y las que le gustaban, las picoteaba y se las llevaba. Así fue como al día siguiente vi un nido lleno de garabatos escritos con lápiz. Pero esto no tiene nada que ver con la escalofriante historia policial que les estaba contando. Disculpen. Y acá terminó el capítulo 34.